Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global Resumen Semanal. Yo soy César Aldama y le invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que sacuden a los gobiernos, los conflictos que continúan y siguen cambiando el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional. De América a Europa, de África a Asia, le presentamos un panorama claro y conciso para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal. Las noticias del mundo, contadas para usted. Irán definió un nuevo líder tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei. Donald Trump anuncia una coalición militar contra los cárteles en América Latina y Colombia renueva su Senado tras las elecciones legislativas. سید علی حسینی خامنه‌ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران. A 10 días de la ofensiva que derivó en la muerte del líder supremo de Irán, la Asamblea de Expertos de la República Islámica designó a Mojtaba Khamenei como nuevo ayatolá y máxima autoridad del país, en sustitución de su padre, Ali Jamenei. La decisión se da en medio de una creciente tensión en Medio Oriente. Desde Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la elección como un grave error y puso en duda que el nuevo líder pueda mantenerse por mucho tiempo en el poder. Recognize the epicenter of cartel violence is Mexico. En otro frente, Donald Trump anunció la creación de una coalición militar con mandatarios latinoamericanos para combatir a los cárteles del narcotráfico. Durante una cumbre con 12 aliados de la región, se presentó el proyecto denominado Escudo de las Américas, que plantea el uso de fuerza militar para enfrentar a estas organizaciones criminales. México no participa en esta alianza en medio de la tensión por un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano. Y en Colombia, las elecciones legislativas de este domingo configuraron un nuevo mapa político. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, el pacto histórico obtuvo la primera posición en el Senado para el periodo 2026-2030, con 25 curules y el 22.72% de los votos. Sin embargo, no alcanza la mayoría absoluta para controlar la agenda parlamentaria. La participación superó los 19 millones de votantes y el escrutinio alcanzó el 99% de las mesas. Uno de los pocos países de América Latina identificados con la izquierda se defiende como puede. Esto parece un avance, pero va a ser complicado que la gente de Petro, su proyecto, continúe en Colombia. Ya veremos, están próximas las elecciones. Y esto de Estados Unidos, hay mucha atención. Estamos todos con mucha atención, mucho interés siguiendo lo que pasa en Oriente Medio, pero mientras también toman decisiones acá. Y hay que tener atención con el coletazo. Si no le sigue yendo bien a Estados Unidos allá, tiene que buscar un nuevo motivo para llevar buenas cuentas o aceptables al electorado en Estados Unidos. Donald Trump, atención con ese escudo de las Américas. En fin, eso era apenas el lunes. Martes 10, Irán lanzaba una nueva ofensiva con misiles contra Israel y países del Golfo. Trump y Putin hablaron y analizaban la crisis internacional y la CIDH advierte sobre la violencia extrema del crimen organizado en las Américas.
Las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron la madrugada del martes una nueva ofensiva con misiles y drones contra Israel y contra 5 naciones árabes aliadas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Las defensas israelíes informaron que lograron interceptar la mayoría de los proyectiles. Sin embargo, en Bahrein, un misil impactó un edificio residencial y dejó como saldo la muerte de una mujer y al menos 8 personas heridas, según reportes oficiales. La escalada se produce en medio del conflicto regional que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel y que ha extendido las hostilidades a varios países del Golfo. En el terreno diplomático, los presidentes de Rusia y de Estados Unidos sostuvieron una llamada telefónica para analizar la actual situación internacional. De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, los mandatarios abordaron el conflicto con Irán y las negociaciones para buscar una salida política a la guerra en Ucrania. Donald Trump expresó su expectativa de que este conflicto pueda terminar pronto mediante un acuerdo de paz duradero. En la conversación también se discutió el tema de Venezuela en el contexto del mercado internacional del petróleo. Y en América Latina, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que pide a los estados del hemisferio respetar el derecho internacional en el combate al crimen organizado. El organismo advirtió que la violencia de estas organizaciones se caracterizan por su crueldad extrema y por provocar la pérdida masiva de vidas humanas. Además, alertó que víctimas y testigos enfrentan amenazas, represalias e incluso asesinatos en un contexto de debilidad institucional en varios países de la región. Ya lo veía usted, José Antonio Kast asumiendo la presidencia de Chile. Sí, eso se verificó justo el miércoles, pero ya desde antes se sabía que Chile había optado por la derecha. Atención con esto que está sucediendo en todo el continente. ¿Y qué me dice de esta última noticia? Derechos humanos en riesgo debido a lo que está tramando Donald Trump para el subcontinente. Pero también están en riesgo todos los días por lo que nos pasa en América Latina. Eso les da el pretexto perfecto. En fin, llegamos al miércoles. En Paraguay se aprueba un acuerdo de defensa con Estados Unidos y el estrecho de Hormuz se convierte en el nuevo foco de tensión en Medio Oriente, el esfínter petrolero. El líder conservador chileno José Antonio Kast asumió este miércoles la presidencia de Chile tras rendir protesta ante el Senado de aquel país. El nuevo mandatario, que sustituye a Gabriel Boric, llegó al cargo con el respaldo de cerca del 60% del electorado. En su primer mensaje, Kast se pronunció por restaurar el orden público, combatir la migración ilegal y mantener una política de no indultos y no impunidad. En Paraguay, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un acuerdo de defensa firmado con Estados Unidos que permitirá la presencia temporal de personal militar y civil estadounidense en su territorio. El convenio contempla entrenamientos, ejercicios conjuntos y operaciones de asistencia humanitaria. Además, autoriza que Washington ejerza jurisdicción penal sobre su personal mientras se encuentre en el país. Solo resta la firma del presidente Santiago Peña para que el acuerdo entre en vigor. En Medio Oriente, el estrecho de Hormuz se ha convertido en el nuevo epicentro del conflicto regional. El Pentágono informó la destrucción de 16 buques iraníes en esta ruta marítima estratégica, tras reportes sobre la instalación de explosivos submarinos por parte de Teherán. En tanto, la Agencia de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido reportó que al menos 3 embarcaciones fueron alcanzadas por proyectiles durante la jornada.
En el ámbito energético, la OPEP informó que Arabia Saudí aumentó de forma significativa su producción de petróleo en febrero como parte de un plan de contingencia ante un posible escenario de interrupción del suministro en Medio Oriente. El organismo mantuvo su previsión de un crecimiento sólido en la demanda global de crudo este año. Sin embargo, los ataques militares iniciados el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán han provocado paros de producción y un repunte en los precios internacionales del petróleo. El sistema está en alto riesgo y por eso Arabia Saudita hizo eso, aumentó la producción 400,000 barriles, es algo histórico, nunca antes visto, pero el estrecho de Hormuz es muy importante. Y en Chile, ya estando en la derecha, atención porque lo de Paraguay también va en el mismo sentido, sigue avanzando la doctrina John Rose. Se pueden contar con los dedos de una mano los países que se dicen de izquierda o que por lo menos no están bajo la cúpula que está poniendo de este lado del mundo Donald Trump. El nuevo líder supremo de Irán advirtió que continuarían los ataques y el bloqueo del estrecho de Hormuz. India expresa preocupación, por decirlo menos, por la escalada en Medio Oriente. Y Trump y Petro dialogan una vez más, lo hicieron sobre seguridad y narcotráfico. En su primer mensaje como líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei advirtió que los ataques contra naciones árabes del Golfo continuarán y que el bloqueo del estrecho de Hormuz se mantendrá como medida de presión contra sus adversarios. En un mensaje difundido por la televisión estatal, el nuevo líder iraní prometió vengar a los muertos de la guerra y responder a lo que calificó como agresiones de Estados Unidos e Israel. El conflicto en la región ha provocado una grave crisis en el suministro de energía, ya que por este paso marítimo transita cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. En este contexto, el primer ministro de India, Narendra Modi, informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Durante el diálogo, expresó su profunda preocupación por la escalada de tensiones en Medio Oriente, la pérdida de vidas civiles y los daños a infraestructura. Narendra Modi también planteó la necesidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos indios que se encuentran en la región y asegurar que el tránsito de mercancías y energía no se interrumpa en las rutas comerciales internacionales. Y en América Latina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo este jueves una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump. De acuerdo con el portavoz presidencial colombiano, Andrés Hernández, durante el diálogo se abordaron temas de seguridad, hidrocarburos y cooperación en la lucha contra el narcotráfico. También se analizó la reactivación económica en la frontera y la coordinación entre ambos países para combatir los cultivos ilícitos. Según el asesor presidencial, la conversación se desarrolló en un ambiente de cooperación y acercamiento diplomático entre ambos mandatarios. El mensaje del pueblo colombiano, justo después de la visita esa que veíamos al final de Petro a Washington, y ahora con esta segunda llamada, justo después de eso es que empieza a subir la popularidad o a retomar un poco de popularidad del presidente Petro. Andaba por los suelos y ya está por arriba del 50%. Así de importante es tomarle la llamada o buscarle la cara a Donald Trump cuando está en el gobierno en algún país de América Latina. Seguía creciendo el conflicto en el Medio Oriente, por supuesto, pero pasaban otras cosas. También Cuba y Estados Unidos retomaban el diálogo para abordar sus diferencias bilaterales. Washington ofrecía una recompensa millonaria por información sobre el nuevo líder supremo de Irán, y en Bolivia detuvieron a uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA. Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos.
El gobierno de Cuba confirmó que sostuvo conversaciones con funcionarios de Estados Unidos. Así lo informó el presidente Miguel Díaz-Canel, quien señaló que ambas partes buscan, a través del diálogo, encontrar salidas a las diferencias bilaterales entre La Habana y Washington. El acercamiento se da después de que el gobierno estadounidense obstaculizara recientemente la compra de crudo por parte de la isla, en medio de las tensiones energéticas y políticas entre ambos países. Sabemos que el nuevo líder, supuestamente no tan supremo, está herido y probablemente desfigurado. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $10 millones a cambio de información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, y a otros miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica. La publicación difundida en la cuenta oficial del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado en la red social X incluye una lista de 10 personas buscadas, 6 de ellas con fotografías, así como los datos de contacto para proporcionar información a las autoridades estadounidenses. La orden del sello rojo que expedió de Interpol y fue trasladado a los Estados Unidos. Y en América del Sur, autoridades confirmaron la detención en Bolivia de Sebastián Marcet, presunto narcotraficante uruguayo y uno de los fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. El ministro del Interior boliviano, Marco Antonio Oviedo, informó que el detenido de 34 años fue trasladado en avión a Estados Unidos. Según el funcionario, la operación se realizó sin muertos ni heridos. Aunque la DEA no participó directamente en la captura, sí colaboró en el traslado del sospechoso. A pesar de todo, de las ofensas, de las diferencias históricas, Cuba sigue buscando el diálogo ahora con Estados Unidos. Vamos a ver en qué acaba eso, porque es muy, muy complicada su situación, por supuesto. Solidaridad al pueblo cubano y atención a su gobierno, porque vienen los intereses de Estados Unidos de regreso hacia nuestro continente. Si alguien localiza a Khamenei, avísenos, pero también si alguien localiza a estas alturas, en este momento, Netanyahu, ni sus luces, Por ahí anda un video donde se le ven 6 dedos. Hay sospechas de que ambos líderes están indispuestos. Vamos a ver cómo se actualiza esa información y ya se lo vamos a entregar. Pero por ahora, así es como concluye una semana marcada por conflictos, diplomacia y nuevas alianzas. Conexión Global, resumen semanal, un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Yo soy César Aldama y le espero este lunes, junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso, con toda la información legislativa aquí, donde todas las voces se convierten en leyes.